La historia del programa Duralex et Lex comienza en 1999 a finales del siglo XX y se confirma como un espacio de análisis y opinión en el ámbito social, académico, jurídico, económico y político, dando voz a todos los actores de la sociedad. Conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura, con el respaldo y patrocinio del licenciado Mario Croswell, director general de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, OCRA. Duralex et Lex se consolida en este siglo XXI como en el espacio idóneo, donde se analizan los temas de mayor importancia y trascendencia en lo local, lo nacional y lo internacional. Gracias a tu sintonía y preferencia, cumplimos 21 años y refrendamos nuestro compromiso de objetividad, imparcialidad y pluralidad. Comenzamos. Duralex et Lex. Bien, amigos, como lo comentamos, vamos continuando con este importantísimo tema que nos atañe el día de hoy, en esta semana en la que continúa. En relación a esta disposición o a esta posición más bien que mantiene el presidente de la República ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al juicio de amparo, la posición que adoptan hoy por hoy ya también diputados federales y senadores en relación a hacer atención o atender, en su momento no sabemos para el programa siguiente qué es lo que habrá sucedido en este contexto, 27 suspensiones concedidas, la tentativa o la misiva de querer, en caso de que la Suprema Corte no atienda el llamado del presidente, pues dice por ahí o decía por ahí coloquialmente alguien, si mi proyecto no se ajusta a la realidad, ajusto la realidad a mi proyecto. Entonces aquí si la gente de la Suprema, los ministros de la Corte y el presidente no se sujetan al capricho del presidente de la República, pues el presidente de la República les leerá la plana, modificará la Constitución para que de una u otra manera su capricho sea cumplido de manera peligrosa y riesgosa, como lo vamos a escuchar en este segundo segmento con el maestro Pedro Luis Benítez Vélez, quien fue pues muchos años abrevando sobre este tema del amparo con el maestro Ignacio Burgoa Orihuela, quien fue su maestro durante muchísimas incursiones que tuvo en juicios de amparo, ganados, por cierto, ya por ahí algún tema también en cuestión de electricidad o de vivienda, alguna situación que ganase ya el gobierno en función precisamente de esta expertise y sapiencia, mi querido Pedro. Continuamos entonces, nos quedamos con el antecedente de la aplicación ya de las suspensiones, del riesgo que guardaría en su oportunidad el hecho de que el presidente se atreviera a cambiar la Constitución y que tuvo, dijera yo en el segmento anterior, ya una contestación por parte del licenciado Eliasur Arteaga, quien lo defendió en su oportunidad cuando viola la Constitución, viola su función pública y se ve sujeto por Fox a un juicio político. Continuamos, Pedro, gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, para entrar en contexto del querido auditorio, les puedo decir que la suspensión concedida por el juez Gómez Fierro, el juez de distrito, a una concesionaria de energía eléctrica, ahora ya no es una, ya son 27 y ya son diversos jueces los que las están otorgando. El señor presidente manda una carta de reclamo al presidente de la Corte. Es una carta dura, fuerte, con los antecedentes que él creyó indispensables, y el presidente de la Corte le contesta esa carta con la misma rispidez que la otra. O sea que se les olvidó la diplomacia a ambos. Pero bueno, ahí están las posturas de ambos. Lo interesante es que el presidente de la Corte soporta, respalda, entiende que su juez está actuando y aplicando la Constitución y la ley de amparo. Y por el lado del presidente, sí está obedeciendo la suspensión, no la está tocando. Sí está obedeciendo al juez, pero no le gusta. Entonces pide que el juez sea llevado al Consejo de la Judicatura y le hablan una especie de juicio administrativo para ver si continúan el cargo o lo suspenden y hasta lo inhabilitan y cesan. Pero por otro lado, pues va a tener que hacer el señor presidente otras cartas porque ya hay más jueces tocando la suspensión. Entonces tendrá que elaborar otras cartas de reclamo contra esa postura.
¿qué hicieron? ¿Qué han hecho en esas 27 suspensiones los jueces? No han aplicado la ley, particularmente han aplicado el artículo 128 de la ley de amparo. Curiosamente, nosotros conocemos esta ley así como ley de amparo, pero su nombre oficial es Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República. No es una ley cualquiera, es una ley que regula dos normas que protegen contra la autoridad a todos los ciudadanos de la República, no solo a los ciudadanos, a todas las personas que toquen territorio nacional. Bien, ese artículo 128 establece cuáles son los requisitos para que se conceda esa medida provisional. ¿En qué consiste la medida provisional? Juez de distrito, me quieren aplicar una nueva ley y esa nueva ley me causa perjuicio porque tiene normas que son anticonstitucionales, violan mis garantías de legalidad, de seguridad jurídica, violan incluso mis derechos humanos, se violan en perjuicio de mi empresa los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución. Ayúdame, juez. El juez, ¿qué hace? Tiene que revisar la demanda y verla desde el artículo 128. Ese artículo establece en su fracción primera que la solicitud de suspensión la pida el quejoso, o sea, el que firma la demanda. Bueno, la han pedido los quejosos. Cumplido el primer requisito. Segundo requisito, y lo estoy leyendo de la ley, aquí lo tengo, que no se siga perjuicio al interés social. El interés social está explicado en la siguiente norma y son 12 hipótesis de interés social, algunas las daré enseguida. Y también tiene otra hipótesis normativa, la prevención de esta disposición previene que no se contravengan disposiciones de orden público. Pues la venta de energía eléctrica no contraviene ninguna disposición. Se vende el agua potable, la venden varias compañías, se vende el servicio de telecable para que tengamos estas transmisiones y se venden muchas cosas, incluso se vende la administración carcelaria, se concesionan los penales. Entonces el Estado ha ido concesionando aquellas organizaciones o administraciones de las que les resultan ya demasiado complicadas para que ejerza el gobierno y administra empresas. La propia gasolina, ya hay muchas gasolineras extranjeras. También tenemos la distribución de gasolina, diésel, de carburantes, del gas también, se le concesionan a los particulares. Correcto. La gasolina, pues tenemos 8 o 9 empresas, no solo Pemex, hay otras más. No digo sus nombres porque ni me sé todas, ni vamos a hacer comerciales aquí. Correcto. Bien, entonces, siguiente requisito. La suspensión se tramitará en un incidente por separado y por duplicado. ¿Qué significa? Aquí llevo el expediente del amparo y aquí le pongo la suspensión, que es una medida provisional. ¿Para qué me sirve la suspensión? Para que lo que estoy reclamando en el amparo no lo toque nadie y cuando la Corte dicte su sentencia, sigue todo sin tocarse. De otra manera, imagínense, un juicio de esos puede durar entre 6 meses y 1 o 2 años y durante ese tiempo, pues, una empresa de estas quebraría. Así es que la suspensión es para que sigan trabajando la empresa y sus trabajadores. Seguramente tiene ingenieros electricistas, personal administrativo, etc. ¿Se abrió el incidente el juez Gómez Fierro? Sí. ¿Lo abrió por duplicado? Sí. ¿Va cumpliendo la ley?
Luego dice el numeral 128 que estamos leyendo, que no sea objeto de suspensión de órdenes o medidas de protección ciudadanas. Pues vender energía eléctrica no le afecta a nadie y no está dañando a nadie. La hipótesis contraria sería que esa energía está llegando a las casas y está quemando todos los sistemas eléctricos y ya electrocutó a 2 personas. Ahí sí, no procede la suspensión. De afectación. Que no estuviera regulado el flujo eléctrico, pero sí está regulado. Y en el último párrafo, es muy interesante este último párrafo, porque fue adicionado recientemente, ese párrafo no existía. Dice, no procede la suspensión contra normas generales y resoluciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y contra la Comisión Federal de Competencia Económica. ¿Qué es lo que pretendería, perdón, hacemos un paréntesis, qué es lo que pretendería la iniciativa que presenta la diputada federal, ¿no? Ella habla de que exista, se trata de recobrar la soberanía nacional, ley de amparo, obstaculizar el funcionamiento de las empresas productivas del Estado como Petróleos y Comisión Federal de Electricidad. Es lo que quisieran adicionar a ese párrafo que comentas, ¿no? Exacto. En este párrafo, ¿qué sucedió? Que las empresas televisivas comenzaron a pelearse en los amparos y a obtener suspensiones. También las empresas de televisión por cable, y entonces crearon una verdadera confusión en el país porque ya no se sabía quién podía con derecho emitir transmisiones televisivas de radio y de televisión y por cable a través de los satélites. Era un tema muy nuevo y entonces el legislador decidió que en materia de telecomunicaciones y en materia económica, protegiendo el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos, no pudieran, o sea, sí se pueden interponer amparos, claro, pero sin suspensión, sin la medida provisional. ¿Qué quieren ahora? Agregar al Instituto Federal de Telecomunicaciones todas, la Comisión Federal de Electricidad y toda la Secretaría de Energía y toda esa base de actividades que están concesionadas. Entonces dice, bueno, si están concesionadas, que no proceda la suspensión. ¿Qué va a suceder? Que todas esas empresas privadas que gastaron todo su patrimonio para vender energía eléctrica ya no lo van a poder hacer por la nueva ley y tendrán que esperarse 1 o 2 años hasta que la Corte diga si esa ley es constitucional o inconstitucional. Pero ya el Poder Ejecutivo ya se fue más lejos junto con el Legislativo y se fueron a esa hipótesis. Vamos a, como decimos los abogados, a suponer sin conceder que la nueva ley la declaren en las normas combatidas anticonstitucional. Entonces, ya no puede ser aplicada a esas empresas. Se están curando en salud y dicen, bueno, vamos a reformar la Constitución y ahora vamos a establecer que no proceda el amparo cuando se trate de estos temas. La suspensión. El asunto visto así tiene su lógica, una lógica de Estado, de control de Estado. Pero una vez abierto ese camino, cada que no les guste algo, lo van a estar reformando. Y al rato, una de nuestras normas fundamentales, como la de seguridad jurídica, de que nadie puede ser molestado en su vida, bienes, posesiones, libertades, papeles, etcétera, y derechos, sino mediante una orden dictada por juez en que funde y motive la causa legal del procedimiento, también la van a reformar. Si quitamos esa norma, tú y yo nos vamos a tomar un café y con que no le gustemos a los policías que están en la otra mesa, nos van a detener. Venezuela 2. Por portación de cara. Por el delito de portación de cara.
Entonces, eso sí es riesgoso. El titular del Ejecutivo no debe usar con exceso sus privilegios de presentar iniciativas. No lo está haciendo, pero lo están haciendo los legisladores de su partido Morena a través de diputados y de senadores que están pidiendo esos propósitos. Debemos ser más cuidadosos con las normas constitucionales y particularmente con los artículos 103 y 107 de la Constitución y desde luego con todas las garantías individuales, primero, segundo, tercero, cuarto, 14, 16, 20, 21. Son normas que están creadas y que fueron sacadas de la inspiración de las revoluciones francesa, de la guerra de independencia en Estados Unidos, de nuestra propia revolución mexicana, que tanto admiran y pregonan, no solo en el extranjero, sino los políticos de todos los partidos en México. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con esas normas y no tocarlas. Estaríamos tocando los sentimientos de la nación. En el contexto actual estaríamos poniendo en riesgo la economía del país, como bien lo comentabas en un principio. A través de la firma del Tratado de Libre Comercio estamos protegiendo precisamente esa acción bilateral de comercio. Hoy ya atacamos, en el año pasado, a principios del año, una empresa cervecera que a mano y voto alzado dijeron no se construye, se va. Hoy Biden trae una política pública de energía renovable, sustentable, limpia. Aquí seguimos tratando de hacer energía a la antigüita y finalmente si a través de estos procedimientos cooptamos la inversión extranjera en nuestro país, de esas concesiones que tú comentas, de la producción de gasolina, de gas, de electricidad y algunas otras, en este caso la iniciativa privada de empresas como la cervecera, si a través de la modificación de la ley estamos dejando desprotegida la inversión extranjera, de nada va a servir el Tratado de Libre Comercio, de nada va a servir esos buenos propósitos que tuvo el presidente en esa primera plática con Biden y nos va a llevar a un caos comercial, financiero, político, de conexión con el extranjero, como lo está haciendo Venezuela. Llegó Hugo Chávez y le dio al traste a los bancos, a las cementeras, en fin, a todo lo que era iniciativa, bancos, en fin. Si hoy por hoy nos vamos a tratar por caprichos presidenciales y con súbditos en el Congreso y en el Senado, a corregir la plana de lo que no le gusta al presidente, pues vamos a ir a un caos económico, político y social que, pues no sé, una dictadura perfecta, ahí como la película famosa esa de La Ley de Herodes, ¿no? No me gusta, le arranco la página de la Constitución y ahora se va a poner así y ahora la voy a aplicar así y a mi capricho va a ser ahora las cosas, sino como lo mandata la ley, como tú dices, con cánones históricos que tiene un antecedente que debe de ser respetado, no violentado y que da en su momento la oportunidad a una economía sana, limpia y una sana relación con el comercio internacional, sería mi opinión. Yo concluiría solo con la siguiente reflexión. El presidente de la República, López Obrador, está respetando las determinaciones de los jueces de distrito. Hasta ahorita. La respeta porque así está en la ley y porque finalmente lo está haciendo a gusto o a disgusto. Puede serlo en una mezcla de las dos, pero lo está haciendo. Ahí tiene 10 como ciudadano, tiene 10 como autoridad. Solo le pediría respetuosamente que siga respetando no solo a los jueces, sino siga respetando nuestros grandes postulados constitucionales que fueron creados desde la historia universal y desde la historia de México. Es cuanto, don Carlos. Gracias, don Pedro. Pues mira, nos quedan unos minutitos y si me permite el gentil público, le voy a dar lectura a la misiva que emite, repito, Elisur Arteaga, quien fue su defensor en el momento en que López Obrador fue perseguido allá en el 2006. Y le dice el abogado, el Poder Judicial de la Federación ha sido objeto de un ataque infundado e imperdonable de parte del presidente de la República. Por venir de quien viene es grave, por estar referido al Poder Federal peligroso.
Ameritó el ataque un hecho que es común en la Administración de Justicia, una suspensión provisional en un amparo, enderezado a combatir reformas a la ley en materia eléctrica. Señor presidente, no se midió. Tampoco tuvo idea del alcance de su despropósito. Sus declaraciones fueron más allá de ser una de sus tantas ocurrencias. Son una soberana torpeza política y un atentado contra el Estado de Derecho. Cuando en 2006 los abogados recurrimos ante los tribunales en defensa de usted, nos quejamos de la interferencia de Vicente Fox Quesada como presidente de la República. Estaba haciendo en la actuación del Poder Judicial para que rechazaran las controversias constitucionales que formulé en su defensa. ¿Recuerda usted que le informé? Fox, en una cena de Los Pinos, había pedido a algunos ministros de la Suprema Corte que rechazaran la demanda de controversia constitucional que yo había formulado en defensa de usted. En su momento le dije que eso era un delito. Fox era y sigue siendo un ignorante. Lo que hizo fue indebido. El atentado de usted va más allá. Con él, destruye el Estado de Derecho y atenta contra el principio de división de poderes. Como sea algo de derecho, no digo que lo que usted está diciendo sea traición a la patria, pero sí le comento que es algo gravísimo. Cuando usted deje el poder y junto con su familia y sus amigos sea perseguido, tenga la seguridad de que habrá abogados dispuestos a defenderlo y esperarán a que a pesar de sus ataques siga habiendo jueces independientes que le concedan no una, sino todas las suspensiones que sean procedentes para defender su vida, su familia, su libertad, patrimonio e intereses. Si vivo, pues tengo 84 años de edad, tengo la seguridad de que si me lo pide, estaré nuevamente a su lado para defenderlo. Señor presidente de la República, no serán traidores a la patria los abogados que con apoyo a la Constitución y las leyes salgan en defensa de usted. En un Estado de Derecho, recuerde lo que decía Sócrates, aún el lobo tiene derecho a abogados. Mi querido Andrés Manuel, soy abogado y de la Escuela Libre de Derecho. No me puede acusar de ser conservador. Desde 1952, antes de que tú nacieras, he estado comprometido con la lucha social para cambiar a México y hacerlo mejor. No esperé ni espero nada a cambio. En ese año lo hice al lado de mi general, don Rubén Jaramillo. Con él sufrimos persecución y encierros. Espero morir en esa línea. Imagínate nada más, mi querido Pedro, quien lo defendió. Te comento. Sí. Cuando fue regente o gobernador de la Ciudad de México, López Obrador, construyeron un hospital y se les olvidó expropiar la calle para llegar a ella. El predio para conectar el hospital era de una familia de apellido Arcipestre. La familia interpuso un amparo para que el hospital quedara incomunicado y ellos pudieran vender muy caro su terreno. López Obrador inició un procedimiento de expropiación, recupera el inmueble y hace la calle. Los de Arcipestre consideran violada la suspensión, violado el amparo y le inician un procedimiento. Ese asunto termina en la Corte y la Corte en ese asunto le da la razón a López Obrador y le dice que realizó su calle por causas de utilidad pública y le da la razón a pesar de que el colegiado ya lo había declarado responsable. O sea, revocaron la cosa juzgada. ¿Por qué te lo comento? Eso benefició a López Obrador. Claro. Que ese asunto y otra expropiación de Chihuahua, que no tiene nada que ver con él, fueron los precedentes en el caso de Tamuanchán que llevamos en Morelos, para evitar que saquearan el estado de Morelos los dueños del banco que reclamaba el pago del valor de ese predio. Yo utilicé los antecedentes del caso Arcipestre de López Obrador y gané el asunto con el mismo ministro Juan Nepomuceno, que después fue presidente de la Corte. Don Juan resolvió el de Arcipestre,
rompiendo la cosa juzgada, el de Chihuahua y el de Tamuanchán. En los 3 casos se quebró a la cosa juzgada para evitar cometer graves injusticias. En el caso de Morelos, pues nada más eran $19 millones, equivale a construir 2 hoteles Meliá en Cancún, más o menos eso valdrían, y se pretendía saquear al estado de Morelos. Es un asunto de López Obrador el que a nosotros nos sirvió para pronunciarnos en amparo, en justicia hacia los morelenses. Que no se le olvide que él ha sido beneficiado por el Poder Judicial de la Federación y que un día un juez de distrito a él le dio la razón. Y como lo dice el abogado, habrá de dársela en algún momento cuando culmine la administración y le lluevan las demandas y le lluevan todos los procedimientos que en su momento va a ir acumulando, porque lo va a seguir haciendo, me queda claro, y que el día de mañana quiera una suspensión y ya no existe el procedimiento porque el señor ya lo modificó, que sea en ataque a esa corrupción que él tanto dice combatir, que tampoco los presidentes de la República tengan suspensiones provisionales cuando sean denunciados o demandados, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Es tan afortunado que si él quitara eso y tuviera algún problema penal que requiriera tramitarle una suspensión, de inmediato la figura suspensional regresaría a la ley y desde luego a él o a cualquier otra persona le tramitaríamos un juicio de amparo. Como lo dijo su abogado. Pues me querido Pedro, un millón de gracias, un mensaje de despedida, nos vamos ya a este segundo bloque, ya usé mucho de tu generosidad, 1 hora ya te tuve aquí frente al micrófono. ¿Algún mensaje de despedida, mi querido Pedro? Bueno, le digo al público en general, créanle a sus abogados. Los abogados no son una lata como dicen los políticos. Los abogados son los interpretadores, los argumentadores y los que los protegerán de autoridades arbitrarias. Créanle a sus abogados. Muchas gracias, Pedro. Gracias de veras por atender a la invitación. A usted, gentil, gracias por favor su atención a estos 2 segmentos del programa. Nos vemos en el siguiente de la serie, 3 programas después. Gracias a don Mario Crossberg, gracias a Ocra, pero principalmente a usted que nos ha seguido durante estos 21 años. Gracias. Hasta el próximo a la serie. Pasen un excelente fin de semana quienes nos ven el viernes. Tengan una excelente tarde quienes nos siguen en redes sociales. Hasta la próxima. Gracias. Gracias por acompañarnos en otra emisión de su programa Duralex et Lex. Hasta la próxima.